Hubo una vez hace casi 80 años, un pequeño muchacho que jugaba al trompo en la plaza. El pequeño muchacho se llamaba Rubén. Tenía apenas 3 años, pero manejaba su pequeño látigo con tanta valentía como cualquier otro, y hacía girar el trompo con tanto gusto, que era un espectáculo verlo. Ese día, hace 80 años, hacía un clima primaveral realmente hermoso. El mes de marzo había llegado, y la ciudad estaba dividida en dos mundos, uno blanco y cálido, donde reinaba el sol, y otro frío y oscuro, donde reinaba la sombra. Toda la plaza pertenecía al sol, excepto una delgada franja a lo largo de una fila de casas. Sucedió entonces que el pequeño muchacho, por muy valiente que fuera, se cansó de hacer girar su trompo y buscó un lugar para descansar. No le resultó difícil encontrar uno. No había bancos ni sofás, pero cada casa tenía una escalera de piedra. Rubén no podía imaginar un lugar más adecuado. Era un niño consciente. Tenía una vaga idea de que su madre no aprobaría que se sentara en las escaleras de personas desconocidas. Su madre era pobre, pero precisamente por eso nunca debía parecer que querían quitar algo a los demás. Así que se sentó en la escalera de su propia casa, porque también vivían en la plaza. Aquella escalera estaba en la sombra, y hacía realmente frío allí. El pequeño apoyó la cabeza en la barandilla, levantó las piernas y se sintió tan bien como nunca antes. Por un momento más, observó cómo el sol bailaba en la plaza, cómo los niños corrían y los trompos giraban. Luego cerró los ojos y se quedó dormido. Debió de dormir una hora entera. Cuando se despertó, no se sentía tan bien como cuando se había dormido, sino que todo le parecía terriblemente desagradable. Fue a ver a su madre y lloró, y su madre vio que estaba enfermo, y lo acostó en la cama. Y un par de días después, el muchacho murió. Pero eso no es todo de su historia. Resulta que su madre llegó a lamentar su pérdida desde lo más profundo de su corazón, con ese tipo de dolor que desafía los años y la muerte. La madre tenía otros hijos. Muchas preocupaciones ocupaban su tiempo y sus pensamientos, pero siempre había un lugar en su mente donde su hijo Rubén vivía completamente inalterado. Si veía a un grupo de niños jugando en la plaza, él estaba allí corriendo con ellos. Y cuando ella estaba ocupada en la casa, ella creía firmemente que el pequeño aún estaba sentado y durmiendo en la peligrosa escalera de piedra. Seguramente ninguno de los hijos vivos de la madre estaba tan presente en sus pensamientos como el muerto. Unos años después de su muerte, el pequeño Rubén tuvo una hermana, y cuando ella creció lo suficiente como para correr por la plaza y jugar con el trompo, sucedió que ella también se sentó a descansar en la escalera de piedra. Pero su madre sintió de inmediato como si alguien le hubiera tirado de la falda. Salió inmediatamente y agarró tan fuerte a la pequeña niña cuando la levantó, que ésta recordó eso mientras vivió. Y aún menos olvidó lo extraordinario que era el rostro de su madre, y cómo temblaba su voz cuando decía: ¿Sabes que alguna vez tuviste un hermano pequeño llamado Rubén, y él murió porque se sentó en esta escalera de piedra y se resfrió? No querrás morir lejos de mamá, ¿verdad, Berta? El hermano Rubén pronto se volvió tan real para sus hermanos y hermanas como para su madre. Ella era de tal manera que todos tenían que ver con sus ojos.
y pronto tuvieron la misma capacidad de ella para verlo sentado en la escalera de piedra. Y, por supuesto, a ninguno se le ocurrió sentarse allí. Así es, tan pronto como veían a alguien sentado en una escalera de piedra, o en una barandilla de piedra, o en una piedra en el borde del camino, siempre sentían un pinchazo en el corazón y pensaban en el hermano Rubén. Además, le sucedió al hermano Rubén, que fue considerado el mejor de todos los hermanos cuando hablaban entre ellos, porque todos los niños sabían que eran una familia difícil y ruidosa, que solo daba trabajo y molestias a mamá. No podían creer que mamá lamentara mucho perder a alguno de ellos. Pero cuando mamá realmente lloraba por el hermano Rubén, entonces seguro que él debía haber sido mucho más bueno que ellos. No era raro que alguno de ellos pensara así. ¡Ay! Si tan solo pudiéramos hacer feliz a mamá, tanto como lo hacía el hermano Rubén. Y sin embargo, nadie sabía más de él que el hecho de que había jugado con el trompo y se había resfriado en una escalera de piedra. Pero debía de haber sido extraordinario, ya que mamá lo amaba tanto. Y realmente lo era. Él era el que más alegría le daba a mamá de todos los hijos. Ella se había quedado viuda y trabajaba en pena y necesidad. Pero los niños tenían una fe tan fuerte en la pena de mamá por el pequeño de 3 años, que estaban seguros de que si él hubiera vivido, mamá no habría lamentado su desgracia. Y cada vez que veían a mamá llorar, creían que era porque el hermano Rubén estaba muerto, o porque ellos mismos no eran como el hermano Rubén. Pronto surgió en ellos un deseo cada vez más fuerte de competir con el pequeño muerto por el afecto de mamá. No había nada que no hubieran querido hacer por mamá, si tan solo ella hubiera podido quererlos tanto como a él. Y fue por este anhelo, creo yo, que el hermano Rubén fue el más útil de todos los hijos de mamá. Piensa solamente. Cuando el hermano mayor había ganado sus primeras monedas, remando a un extraño al otro lado del río, y luego venía y se las entregaba a su madre sin reservarse ni un céntimo. Entonces la madre lucía tan feliz que él se hinchaba de orgullo y no podía evitar revelar cuán desmesuradamente ambicioso había sido. ¿No soy tan bueno como el hermano Rubén ahora, mamá? La madre lo miró evaluativamente. Era como si comparara su rostro fresco y radiante con el pequeño pálido sentado en la escalera de piedra. Y seguramente la madre habría querido responder que sí, si hubiera podido, pero la madre no pudo. Tu madre te quiere mucho, Iván, pero nunca serás como el hermano Rubén. Era insuperable. Todos los niños lo comprendieron, pero aún así no podían evitar esforzarse. Crecieron hasta convertirse en personas competentes. Se abrieron paso hacia la riqueza y el respeto, mientras que el hermano Rubén simplemente permanecía inmóvil en su escalera de piedra. Pero aún así tenía ventaja. Era imparable. Y en cada avance, en cada mejora, cuando finalmente lograron ofrecerle a su madre un buen hogar y prosperidad, era suficiente recompensa para ellos, cuando su madre decía: «Ojalá mi pequeño Rubén hubiera visto esto». El hermano Rubén acompañó a la madre hasta su lecho de muerte. Fue él quien suavizó los dolores de su muerte, porque ella sabía que la llevaban hacia él. En medio de la mayor angustia, la madre podía sonreír al pensar que iba a reunirse con el pequeño Rubén. Y así murió ella.
cuyo amor fiel había elevado y adorado a un pobre niño de 3 años. Pero tampoco entonces terminó la historia del pequeño Rubén. Para todos sus hermanos y hermanas, se convirtió en un símbolo de la vida laboriosa en el hogar, del amor hacia la madre, de todos los conmovedores recuerdos de los años de trabajo duro y adversidad. Siempre había algo cálido y hermoso en sus voces cuando hablaban de él. Era como una celebración perpetua en torno al pequeño de 3 años. Así también se deslizó en la vida de los hijos de sus hermanos y hermanas. El amor de la madre lo había convertido en una grandeza, y los más grandes son aquellos que ejercen influencia, generación tras generación. La hermana Berta tenía un hijo que estaba en contacto frecuente con el tío Rubén. Tenía 4 años el día en que estaba sentado en el bordillo de la acera, mirando hacia la alcantarilla. Estaba lleno de agua de lluvia. Palos y pajas viajaban con giros aventureros hacia las aguas poco profundas. El niño observaba con la dulce tranquilidad que se experimenta al seguir las aventuras de otros, cuando uno mismo está a salvo. Pero su pacífica reflexión fue interrumpida por su madre, quien en el mismo momento en que lo vio, tuvo que pensar en la escalera de piedra en casa y en el hermano. «Oh, querido, mi pequeño muchacho», dijo ella, «no te sientes así. ¿Sabes que tu mamá tenía un hermano pequeño llamado Rubén, que tenía 4 años como tú ahora? Murió porque se sentó en un bordillo como este y se resfrió». Al pequeño no le gustaba que lo interrumpieran en sus agradables pensamientos. Se quedó quieto y filosofó, mientras su brillante y rizado cabello caía sobre sus ojos. Berta no lo habría hecho por nadie más, pero por su querido hermano, sacudió al pequeño bastante bruscamente, y así aprendió a respetar al tío Rubén. En otra ocasión, este joven de cabello rizado había caído en el hielo. Había sido derribado realmente maliciosamente por un niño grande y malo, y allí se quedó llorando para mostrar cuán agraviado estaba, especialmente porque su mamá no podía estar lejos. Pero había olvidado que su madre era, después de todo, la hermana del tío Rubén. Cuando vio a Axel sentado en el hielo, no trajo consuelo ni calma, solo esto incesante. «No te sientes así, mi pequeño muchacho. Piensa en el tío Rubén, que murió cuando tenía 5 años, como tú ahora, porque se sentó en un banco de nieve». El niño se levantó de inmediato cuando escuchó hablar del tío Rubén, pero sintió un escalofrío en su corazón. ¿Cómo podía mamá hablar del tío Rubén cuando su pequeño muchacho estaba tan afligido? Ahora sentía como si este muerto quisiera arrebatarle a su propia mamá, y eso Axel no lo podía permitir. Así aprendió a odiar al tío Rubén. Arriba, en el pasillo de la casa de Axel, había una barandilla de piedra en la que era maravillosamente emocionante sentarse. Abajo estaba el suelo de piedra del vestíbulo, y quien se sentaba allí podía soñar que viajaba sobre abismos. Axel llamaba a la barandilla Grane el buen caminante. En su lomo galopaba sobre fosos en llamas hacia castillos encantados. Allí se sentaba orgulloso y desafiante, con los grandes bucles de cabello ondeando ante el poderoso ataque, y luchaba la batalla de San Jorge con el dragón. Y aún no se le había ocurrido al tío Rubén querer montar allí. Pero, por supuesto, él vino. Justo cuando el dragón se retorcía en agonía
y Axel estaba allí en gran certeza de victoria. Escuchó a la doncella del niño gritar: «Pequeño Axel, no te sientes allí. Piensa en el tío Rubén, que murió cuando tenía 8 años, como tú ahora, porque se sentó y montó en una barandilla de piedra. Aquí Axel nunca más se sentará». Qué celoso y viejo tonto era el tío Rubén. Claro que no soportaba que Axel matara dragones y rescatara princesas. Si no se cuidaba, Axel mostraría que también podía ganar honor. Si saltaba al suelo de piedra aquí abajo y se mataba, entonces se sentiría bastante opacado. Ese gran mentiroso. Pobre tío Rubén. Pobre del pequeño niño amable que había ido a jugar con el trompo en la soleada plaza. Ahora tenía que experimentar lo que significaba ser un hombre grande. Se había convertido en un espantapájaros, como aquellos que se colocan para disuadir a los intrusos. Estaban en el campo, en la casa del tío Iván. Una multitud de primos se había reunido en la hermosa finca. Axel estaba allí, lleno de odio hacia el gran tío Rubén. Solo quería saber si éste atormentaba a alguien más que a él. Pero algo lo asustaba de preguntar. Era como si estuviera a punto de cometer un sacrilegio. Finalmente, los niños estaban solos. Ningún adulto estaba presente. Entonces Axel preguntó si habían oído hablar del tío Rubén. Vio destellos en los ojos y muchos puños apretados, pero parecía que las pequeñas bocas habían aprendido a mostrar respeto por el tío Rubén. «Silencio, por favor», dijo todo el grupo. «No», dijo Axel. «Quiero saber si él molesta a alguien más, porque creo que es el tío más molesto de todos». Esta sola palabra valiente rompió el dique que mantenía contenida la furia en los corazones de los niños. Hubo grandes gemidos y lloros. Así debe parecer un grupo de nihilistas cuando desprecian al tirano. Entonces se desplegó el registro de pecados del pobre hombre grande. El tío Rubén perseguía a todos sus sobrinos y sobrinas. El tío Rubén moría donde le viniera en gana. El tío Rubén siempre tenía la misma edad que aquel cuya diversión quería interrumpir. Y había que respetarlo, aunque claramente era un mentiroso. Podías odiarlo en lo más profundo de tu corazón, pero ignorarlo o mostrarle desdén, no, eso no estaba permitido. ¿Qué expresión adoptaban los ancianos cuando hablaban de él? ¿Había hecho algo verdaderamente extraordinario? Sentarse a morir no era algo tan asombroso. Y cualquier gran hazaña que hubiera realizado, ahora la estaba desvirtuando. Se oponía a todo lo que los niños querían hacer. Ese viejo espantapájaros lo sacaba de la siesta en el pasto. Había descubierto el mejor escondite en el parque y prohibía su uso. Ahora, lo último que había hecho era montar caballo sin silla y pasear en heno. Todos estaban seguros de que el pobre nunca había pasado de los 3 años, y ahora se atrevía a enfrentarse a chicos de 14 años, y afirmaba tener su misma edad. Eso era lo más irritante. Se revelaban cosas increíbles sobre él. Había pescado arenques del arroyo, había remado en el pequeño tronco de roble, había trepado al álamo que sobresalía sobre el agua, y era tan agradable para sentarse. Incluso había dormido sobre barriles de pólvora. Pero todos estaban seguros de que no había escapatoria de su tiranía. Había sido un alivio hablar, pero no había cura. No se podía rebelar contra el tío Rubén. «No lo creerías»,
Pero cuando estos niños crecieron y tuvieron sus propios hijos, inmediatamente comenzaron a aprovecharse del tío Rubén, tal como sus padres lo habían hecho antes que ellos. Y sus hijos, es decir, los jóvenes que ahora están creciendo, han aprendido la lección también, que una tarde de verano en el campo, un niño de 5 años se acercó y dijo a la vieja abuela Berta, que estaba sentada en un escalón de la escalera, esperando el carro. La abuela tenía una vez un hermano llamado Rubén. Sí, tienes razón, mi pequeño, dijo la abuela, y se levantó de inmediato. Para toda la juventud, esto fue como si hubieran visto a un viejo soldado inclinarse ante el retrato del rey Carlos. Tuvieron una idea de que el tío Rubén siempre debía permanecer grande, sin importar cómo fuera maltratado, solo porque había sido tan amado. En estos días, cuando la grandeza se examina tan cuidadosamente, debe ser utilizada con más moderación que antes. El límite de su edad es más bajo. Los árboles, los barcos y los barriles de pólvora están a salvo para él, pero ninguna piedra apta para sentarse puede escapar de él. Y los niños de hoy, se comportan de manera diferente hacia él que sus padres. Lo critican abierta y descaradamente. Sus padres ya no entienden el arte de inculcar una obediencia pesada y temerosa. Pequeñas niñas de pensiones discuten sobre el tío Rubén y se preguntan si es más que un mito. Un adolescente de 6 años sugiere que mediante un experimento se demuestre que es imposible resfriarse mortalmente en una escalera de piedra. Pero esto es solo valentía del momento. Esta generación está tan convencida en su interior de la grandeza del tío Rubén como las anteriores, y lo obedecen igual que ellas. Llegará el día en que estos burladores regresarán al hogar paterno, buscarán la vieja escalera de piedra y la erigirán sobre un pedestal con una inscripción dorada. Se burlan del tío Rubén durante unos años, pero tan pronto como se hagan adultos y tengan hijos propios para criar, se convencerán de la utilidad y necesidad del gran hombre. Oh, mi pequeño, no te sientes en esa escalera de piedra. La abuela de tu madre tenía un tío llamado Rubén. Murió cuando tenía tu edad, porque se sentó a descansar en una escalera de piedra como esa. Así será mientras el mundo exista.